Todas esas crisis giran como si fueran un gigantesco sistema solar en órbita alrededor de un sol, de un núcleo, que es que un puñado de supermillonarios nazis tomaron por asalto o compraron el acceso al poder de una potencia mundial y están usándola para reconvertir el mundo mediante la violencia y ponerlo al servicio propio o al servicio del capital. Y esa es la verdadera conspiración. Una conjura contra la humanidad, contra todos nosotros. No una teoría afiebrada, sino un esquema perverso desplegado a plena luz del día porque se creen impunes. Con la ayuda de una formidable maquinaria algorítmica, de manipulación, de vigilancia y de control. La maquinaria más brutal de manipulación que hayamos conocido, que se dedica, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, a inyectar narrativas de odio en nuestras comunidades para fragmentarlas y beneficiarse de ese odio, en una especie de fracking social que nos deja rotos y pobres. Y así, mientras el capital despliega su guerra de exterminio contra la humanidad, la culpa de las vidas que se pierden, de las familias que se rompen, de las naciones arrasadas, es de los mapuches, de los judíos, de los árabes, de los venezolanos, de los planeros, de los zurdos, de los peronistas, de los pobres, de las feministas, de los putos, de los sindicalistas, de los masones, de los chinos, de los chemtrails, de las hormonas, de las vacunas o de vos mismo. Se esconden, como Poe nos enseñó que se escondía una carta robada. Si todos son conspiraciones, entonces quienes realmente están conspirando en nuestra contra, bueno, pasan más desapercibidos. Los que disponen de nuestros recursos, los que condicionan nuestra democracia, los que nos quitan la soberanía, son ellos. Los que nos controlan y nos manipulan, son ellos. Los que baten récord de riqueza mientras a vos te falta plata, son ellos. La casta, son ellos. A lo mejor, una tarea primordial en la construcción política que tenemos por delante y que nos cuestionamos todos los días, qué hacemos, qué no estamos haciendo, qué nos falta, qué estamos haciendo mal, sea volver a hablar con la gente asustada, hablar con, no hablarle a, hablar con la gente asustada, devolverle la esperanza y conducir su enojo, ese enojo legítimo que tenemos todos nosotros, hacia algo constructivo. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido Rodrigo Núñez a la mesa. ¿Es la primera vez que estás en el Pase de la Mañana? Primera vez, debut. Qué Muchas honor gracias. estar en este lugar cuando vos debutás aquí porque sé que es la primera de muchas. Ojalá sea. Leyendo tu trabajo en el portal casi a diario acá, lo haces muy bien, así que nada, bienvenido. Muchas gracias. Pasemos una vez más los teléfonos y los contactos y los alias de los distintos puntos donde se están haciendo, donde se está recolectando donaciones para los brigadistas y para los que perdieron todo con el fuego. Lo vamos a volver a hacer un par de veces más durante el programa, me parece que es importante, lo vamos a compartir también en nuestras redes. Es lo primordial y es lo urgente, además, resolver eso, que es lo que la gente está desesperada. Pero también me parece muy importante parar la pelota y ver dónde están las verdaderas responsabilidades, las responsabilidades reales y cuáles otras cuestiones que están circulando no hacen más que alimentar el juego que beneficia a los que nos causan todo este dolor. Es que parte de eso siempre detrás de una teoría conspirativa, ¿no? Que articula esas frustraciones, esos odios. Entonces, ahí siempre ya me parece que hay un elemento como para destacar, para decir, bueno, acá puedo estar siendo víctima de una manipulación para un sentido. Bueno, si hay una teoría conspirativa, en general hay algo detrás. Acá se están configurando un escenario donde confluyen distintos elementos. Uno es el cambio climático, que hace que cualquier fuego prenda mucho más rápido y que sea difícilmente controlable rápidamente. Por otro lado, también la mayor afluencia de turistas, que también hace que haya una presencia humana mucho más fuerte a la que había en otros momentos, donde además había menos condiciones naturales para que un fuego se extendiera de estas características. Por otro lado, también gente que le gusta hacer daño, que disfruta de eso, o que también hoy conversaba con alguno de los brigadistas o con un ex titular de la Agencia de Manejo del Fuego que dice, bueno, también hay el turista o hoy por hoy las personas, es un lugar, el Parque Nacional, por ejemplo, ahí en El Hoyo, que
recibe mucha gente y bueno, y hoy por hoy el turista busca estar solo, estar apartado y en esa búsqueda muchas veces termina haciendo un fuego en un lugar donde no está habilitado para eso porque justamente no es un camping, no son unas áreas delimitadas que suelen tener mucha gente y que no es lo que el turista de por sí busca. Sí. Y ahí eso mal apagado ya prende. Recordemos también, me lo salté en el editorial, pero entre las desregulaciones que impulsó este gobierno también dijo el que quiera poner un negocio dentro de un parque nacional Ni hablar. no tiene Tal ni cual. que pedir permiso. Una idea de Igual- Sturzenegger. Eso Sí. obviamente que lleva a que las posibilidades de que sucedan estas situaciones, cuando no son con dolo, porque también hay veces que son con dolo, pero cuando no son con dolo, que son igualmente destructoras. Lo que llama la atención también es que, a ver, siempre son en tierras en el sur, no, por lo menos varios veranos, siempre se hace foco en el sur, no en otras provincias. Sí, no. Digo, es no, por el- ejemplo, en el norte, Total. es que si uno diría el cambio climático y el calor es mucho más alto en el norte, incluso el viento es más seco, hay más posibilidad de incendio y no ocurre. Y nunca le pasa nada a las tierras de John Lewis ni alrededor, digamos. Por suerte, ahí se ve que todos saben cómo no se tiene que prender fuego. Entonces, es muy difícil no creer, no estudiar cuando vos ves todo lo que va pasando año tras año, que realmente no haya una doble intencionalidad en esta quema de tierras y que además después vemos esto, ¿no? Se empiezan a encontrar evidencia de que algunos fuegos fueron intencionales. Y también es muy gracioso como... qué increíble como ya saben quiénes fueron, pero nunca pudieron anticiparse y que no ocurra. Claro. No, además ¿No? El ya gobierno le echa la culpa, pero nunca hace nada antes. señalar que cualquier comunidad originaria vaya a dañar a su propia comunidad no tiene ningún tipo de sentido. Va en contra además del propio reclamo que pueden llegar a tener por el uso o la pertenencia de esas tierras. No, y además tiene que ver, cualquiera que conozca, o yo no soy de las personas que más sabe de este tema, ni muchísimo menos, pero alguna vez he hablado con gente que pertenece a las comunidades mapuches, y es gente extremadamente respetuosa de la tierra en la que vive, porque en eso está construido todo su sistema de creencias. Pensar que cosmovisión alguien, del mundo. exactamente, pensar que alguien con esa cosmovisión haría un daño de ese tipo es no conocer realmente cómo Totalmente. piensan, en qué creen y cómo se articula sus vidas. Totalmente. Y para mí hay que cruzarlo sí o sí con justamente esto, ¿no? El uso de la tierra, la posibilidad de, luego de los incendios, hacer uso tanto agropecuario, inmobiliario, minero de esas tierras, algo que estaba imposibilitado antes. Y también la ley de tierras en relación a la extranjerización de las tierras en Argentina, en este informe que sacó la UBA con el CONICET, que hay una gran nota de Nora Bar en el Destape Web al respecto, pero que marca también, ¿no?, que ya el 5% del territorio argentino está en manos de extranjeros, Estados Unidos, Italia y España en el podio. Estados Unidos ya tiene lo que sería toda una Tucumán como dueño de la Argentina, entonces son cosas que hay que ir cruzando, porque no es solo la intencionalidad del incendio, sino también cómo se desarma toda la política pública para avanzar en esta destrucción planificada. Absolutamente, que tiene que ver con el desarme de todas las otras políticas públicas, la educación, la salud, la ciencia y demás. Es que ese es el fondo. Me parece que forma parte también del caos de la discusión social a la cual nos lleva el gobierno constantemente de cualquier tema. Se escinde la gestión, la implementación de políticas públicas del debate de fondo real y empiezan las acusaciones entre influencias, el núcleo de influencers libertarios para desviar la discusión y arrancar con una locura de, bueno, lo que hablabas vos un poco, Nico, en la editorial de el cruce entre el Plan Andina y quienes acusan a los mapuches de una destrucción masiva total y que evita justamente el debate real de fondo, que es la extranjerización de la tierra y el uso de esas tierras. Sí, Es que y es mucho después, más, no digo, es mucho más efectiva la colonización cultural que la de las armas. Digo, esto es una construcción todo el tiempo, todos los años, en todo momento, contra ese enemigo propio, ¿no? Nunca vemos a estos extranjeros y esta compra de tierras cada vez mayor y siempre en lugares de riqueza, ya sea por el recurso que hay dentro de la tierra o por otra cosa. Repito, insisto, esto no pasa en lugares donde el valor no es el mismo de la tierra, donde no se está cerca de algún recurso que dentro de los próximos años pueda ser motivo de una guerra. Así Entonces, digo, hay que mirar un poquitito más allá del discurso básico, quién lo dé, no importa, y hacer o con hacerte 2 o 3 repreguntas,
se cae bastante este discurso porque está muy agarrado de los pelos. Y también Sí. pensar quién está pensando en eso a nivel nacional, quién está pensando en la defensa de esos recursos, en la defensa de esos territorios y qué programa tiene, porque parece que nadie está pensando en esa agenda a 10, 15, 20 años justamente de decir, bueno, ¿cómo vamos no solamente a cuidar esos recursos naturales, sino qué uso le vamos a dar y cómo en pocos años que en medio de un escenario de un mundo en conflicto que cada vez se ve más próximo? Y déjame agregar algo más, porque si tener algún tipo de límite en la posibilidad de extranjeros adquiriendo tierra, sobre todo en zonas estratégicas, por sus recursos, por ser zona de frontera, etcétera, era algo necesario en el mundo en el que vivíamos hasta hace 2 meses. Tan necesario que Estados Unidos tiene una ley así, Inglaterra tiene una ley así, Rusia tiene una ley. La mayoría de los países del mundo no dejan grandes latifundios extranjeros en zonas de frontera o estratégicas. En este mundo, en el cual desembosadamente tenés un presidente de Estados Unidos que dice el derecho internacional soy yo, de alguna forma. Dice, no me importa la ley internacional, el único límite es mi moralidad. Es más importante todavía, porque tal como están las cosas, te ponen un batallón adentro de un latifundio. ¿Y cómo lo sacás? Ya está, listo, perdiste, tenés que ir a... Ya está. Bueno, ¿se acuerdan lo que fueron las brigadas armadas de gauchos que atacaron al grupo que quiso ir a Sí. hacer la recorrida habitual de todos los veranos por Lago Escondido? Sí, sí, Ese sí, era la seguridad un grupo privada. paramilitar que tenía el propio Lewis Bueno, para imagínate defender si en vez de eso fueran soldados británicos, Sí. ¿no? Bueno. Es el meme este de echar a todos esos extranjeros que te hacen utilización de la salud pública en los hospitales, Sí. pero dejamos a los extranjeros que nos compran nuestras tierras, nos Sí. pagan un impuesto, militarizan la situación y bien, gracias. Hay un doble discurso muy hipócrita. Absolutamente. Vamos a aprovechar que lo tenemos acá a Rodrigo para charlar de uno de los temas que trajo y que tiene que ver con el bolsillo de los argentinos, porque ahí hay otra cuestión. Lo charlábamos recién cuando comparábamos, también lo hizo más temprano Cande, los recursos designados a la lucha contra el fuego, pero se puede hablar de lo mismo en todas las áreas del gobierno. Se viene un tercer año de ajuste consecutivo. El año pasado lo empezamos con el gobierno prometiéndonos recuperación, ¿no? A esta altura del año pasado el gobierno decía, ahora viene lo mejor. No se escucha eso. Y la verdad es que lo que ya se siente en el bolsillo es que se viene otro año de ajustar el cinturón. Se viene un ajustazo que además va a cambiar el patrón de consumo que ya se verificó este año y se va a profundizar en este 2026 que arranca. Yo acá voy a defender mi raíz conurbana, porque vamos a hablar de transporte público en el AMBA, que viene aumentando descomunalmente desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Hoy tenemos un boleto mínimo de provincia de Buenos Aires de 688 pesos. Para hacer una recopilación, esto arranca con el pacto fiscal que firma Macri en aquel momento con Vidal y Larreta, ese desfinanciamiento o la quita de subsidio de parte de Nación a provincia y a Cava para subsidiar justamente a las empresas de colectivo. Entonces, la compensación viene por el lado de la suba del boleto. Desde marzo de 2025 arrancó un esquema que está indexado a inflación más 2 puntos, es decir, la inflación que publica el INDEC se le suman 2 puntos y eso determina el aumento del pasaje de colectivo y también del subte. Bueno, hablando con las autoridades de ambas jurisdicciones, este esquema va a continuar en 2026, tanto en Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, con la salvedad que acá en territorio porteño va a haber un ajuste solamente indexado por inflación en los colectivos y para el subte va a haber un sistema de indexación más un punto porcentual. Eso habla de la cantidad de líneas de colectivos que tiene una por sobre otra. La provincia de Buenos Aires tiene una gama de líneas de colectivos mucho más amplia y eso implica que haya un giro de subsidios mucho menor. Pero todo eso parte del ajuste de subsidio de parte del gobierno de Javier Milei, que empezó a aplicarlo con fuerza en 2024 y que ahora lleva a que en 2026 se proyecta un boleto mínimo de bondi que puede llegar a los 1.000 pesos. Perdón. Tenemos una plaquita, de hecho. El bondi a 1.000 pesos sería el título. Exactamente. 2026, un bondi a 1.000 pesos. Bondi a 1.000 pesos. Y recordemos que se quitó la red SUBE. La placa número 1 tenemos justamente el recorrido que proyecta un estudio de CONICET y UBA de cómo va a ir aumentando de diciembre, una proyección en base a las estimaciones de inflación, por supuesto, que supera, tenemos gráfica de PBA, de Sí. Cava y de subte, que es lo El que subte más es increíble cómo va por encima. Exactamente. Y tengamos en cuenta que muchas veces los trabajadores tienen que hacer combinación
entre colectivo, tren y subte, lo cual da un promedio estimado de, por mes, 80.000 pesos de base para poder viajar solamente al trabajo. Solamente al trabajo te cuesta 80.000 pesos viajar en ir y venir. Recordemos que el gobierno de Milei quitó la red SUBE para las líneas de colectivo que circulan exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que también se inhabilitó la posibilidad de que puedas tener descuento tanto a la ida, pero especialmente al regreso, cuando los servicios cuestan más porque la avenida es desde Ciudad de Buenos Aires. Claro. De hecho, en la placa número 2 tenemos cómo evoluciona el precio de transporte desde diciembre del 23. Vemos cómo se dispara también en el interior de el resto de las provincias del país, pero especialmente en el AMBA. Desde 2019 crecieron casi 90% en términos reales. Arrancamos en 148 pesos de valor mínimo y estamos en 658 promedio. Bueno, el valor del boleto en el resto de las provincias es muy elevado, muy por encima. Es verdad que también la trama productiva es muy distinta respecto del AMBA y la circulación de los pasajeros, por supuesto que es diferente. Pero me parece que es la discusión que se viene y lo que va a intentar jugar el gobierno entre lo nominal y lo porcentual. Es decir, vas a tener salarios que acompañen una inflación estancada por el mismo ancla de los salarios, pero el aumento, el zarpazo que vemos en el arranque del gobierno, nunca lo vas a recuperar. Entonces, siempre vas a estar corriendo detrás del pasaje de bondi, siempre vas a estar corriendo detrás de la tarifa de luz, siempre vas a estar corriendo detrás del precio de la comida, y eso va a incidir en el bolsillo que ya viene golpeado de 2 años de ajustarse, lo que decías vos al principio. Y que viene ajustando también en la inflación, ¿no? Nosotros revisamos el número de inflación de capital que salió el viernes pasado, estamos esperando el número nacional, pero lo que más aumentó fue el transporte, justamente, en la inflación de capital, que había aumentado más del 4%. Entonces es esta inflación que golpea más a los trabajadores y que golpea más a las personas que usan el medio de transporte para llegar a sus trabajos. Sí, y hay algo más que me parece que hay que destacar, que no entra en las estadísticas de cuánto sale el boleto, de cuánto cuesta el boleto, pero que es que a partir de que el Estado se corrió de su rol regulatorio, muchas líneas están decidiendo unilateralmente hacer modificaciones a sus recorridos. Entonces, gente que antes se tomaba un solo colectivo para llegar al trabajo, como a la línea no le cierran los costos, entonces la parte donde hay menos demanda, la parte más lejana, alguna parte picante donde no quieren pasar y antes lo hacían porque estaban obligados, ahora no pasan. Entonces, además de que cada boleto está más caro, de que ya no te hacen descuentos si tenés varios, gente que antes tenía que pagar un boleto o 2 para llegar a trabajar, ahora tiene que pagar 3 o 4. Y que además hay un servicio que también es peor. Tomarse un colectivo el fin de semana ya no es lo que era, O en de la noche. noche ni hablar. Y se suman a estos. Hay líneas que han reducido sus recorridos o que dicen, bueno, llegamos hasta Chacarita. Y antes íbamos, no sé, hasta la General Paz. Otras que directamente modificaron el recorrido, que ya no pasan por Capital. El caso emblemático fue la 60, Sí. que en una época era la línea que cuando uno pensaba en un colectivo porteño, el chiste era, en la esquina pasa el 60, no importa dónde estabas, algún ramal pasaba, y que antes hacía desde Escobar hasta Constitución en un solo tramo, y ahora va a tener algunos que vayan a ir de Escobar hasta Belgrano, y otros desde Tigre hasta Constitución, pero Sí. si tenés que hacer punta a punta, 2 colectivos, y no te hacen descuento. Y en paralelo se suspendió la línea Mitre, que va hacia Tigre. La línea de tren, es verdad. La línea de tren. Entonces, por 2 meses. hay el descontrol del Estado para controlar a las empresas, pero también, cuando depende de la gestión estatal, el empeoramiento del servicio de tren, a propósito, ¿no? Para generar esta idea en la sociedad de que la gestión estatal es inservible y que hay que traspasar ese servicio a un privado que lo gestione de buena manera, implica el doble efecto dañino para los usuarios. Digo, descontrolan las empresas privadas que amplían la brecha de tiempo de espera, especialmente en el conurbano, y además cada vez espera más el tren. Entonces, tardás más para viajar, pagás más caro y el servicio es aún peor. Y lo que se está viendo en este verano que arranca es que los trenes y los colectivos mantienen el mismo flujo de personas que cualquier otro mes del año. Es decir, que las vacaciones o se están fraccionando a fines de semana o directamente las personas no se están pudiendo ir de vacaciones, porque para el trabajador que se desempeña en enero, febrero y le toca ir a trabajar, en general el verano es un espacio un poco más liviano para transportarse. Claro. Lo que se está viendo es que los trenes vienen estallados de gente, Sí. como también los colectivos también. para llegar y para venir. Sí, que te sumo a esto que vos decías.
es real, que no bajó el flujo de gente y no se condice con la baja de la frecuencia. Entonces ahí, esto que decías vos, estás tardando lo mismo o más, y creo que además del bolsillo lo que pega es la cantidad de tiempo que se te va tanto a la ida como a la vuelta, 5, 6 días por semana. Digo, uno no hace la cuenta del tiempo que perdés porque es muchísimo, con un transporte que es caro, ineficiente, que no tiene la frecuencia que el laburante necesita. Cada día se laburan más horas y cada día se tardan más horas en ir y venir al laburo. Y eso termina eso es lo más, liquidando. una de las factores más estresantes. Y también hay otro tema, perdón, que en materia desde que existe la SUBE, de alguna manera, me parece que tampoco hay un registro tan claro de cuánto gasta el individuo en viajar. Entonces, estos aumentos me parece que se perciben en la cuenta total del gasto cuando te das cuenta que es mediados de mes y no tenés más sueldo, pero en definitiva no sé si está tan claro dónde aumenta o en qué momento aumenta, como antes que vos tenías que pedir el boleto no y que te solo das eso, cuenta. hoy en muchas líneas de la Ciudad de Buenos Aires y en el subte está habilitado pagar con la tarjeta de crédito. Sí. Es decir, cargaste la SUBE, que antes te alcanzaba para 30 días la cargabas el primero cuando cobrabas y te alcanzaba para todo el mes. Ahora se te acaba el 22, ya no tenés plata para recargarla, entonces tenés que meter y tenés que tarjetear para pagar el bondi para ir a laburar. Es realmente, creo que es esclavitud por otros medios prácticamente, porque no tenés una vida. No tenés ni recursos ni tiempo para hacer nada por afuera de preocuparte por sobrevivir. Totalmente. Yo me acuerdo de esta chica que hablaba de un salario de 600.000 pesos y decía, yo gasto 60.000 pesos en ir al trabajo nada más. Y vos decías, bueno, un gasto promedio de 80.000 pesos. ¿Cuánta gente gana 800 lucas o menos y tiene que destinar 10% de su sueldo simplemente a llegar a su trabajo? Digo, no estoy hablando de ni el alquiler, ni la luz, ni el gas, ni el celular, sino simplemente para llegar, estar ahí, ya se le descuenta un 10% de un sueldo que está congelado, mientras que los transportes van a seguir aumentando. Eso es un conflicto, digamos, es un conflicto en el marco de un poder adquisitivo que alcanza cada vez para menos. No, y entrar en la locura que decías, Nico, de, bueno, el miércoles tengo la promoción con QR de tal empresa. Total. Entonces después tengo para el subte la tarjeta de débito, con este banco me hace un descuento. Pero cuando tengo que ver el urbano, el sistema no está adaptado para el sistema QR o para tarjeta, tengo que tener la SUBE, tengo que cargar la SUBE. Entonces, en un caos mental. Psicotizante. Que hace unos años lo hacíamos para ir al supermercado, ¿se acuerdan? Sí, Uno sí, calculaba claro. cuánto iba al supermercado por la promo de la tarjeta, el descuento de que ya era una locura. Digo, vos vas al supermercado cuando podés, más en una vida en la cual la mayoría de gente trabaja 12 horas por día, tiene... Bueno, ahora eso mismo llevado al transporte, es de un nivel de alienación y de agresión hacia nosotros realmente superior. Si te queda algo más. No, me queda una cosita para marcar lo que decía Cande, que esa plata que tenés que destinar en transporte, después no la puedes utilizar para el gasto de otros gastos corrientes, valga la redundancia, que hacen a la vida cotidiana. Por ejemplo, en el mercado interno, el último dato de noviembre en lácteos, se vio un desplome del 12,7%. Un informe sectorial que recabamos en el Destape, que me parece que hace juego con algo que decía Fer Alonso la semana pasada, acá en el Pase, del acostumbramiento a los cambios de hábito de la vida cotidiana en detrimento del poder adquisitivo de, bueno, la locura del transporte, la guita que deposito acá, después no puedo ponerla en el pago de consumo de carne o de consumo de lácteos que hacen a la famosa mesa de los argentinos. Bueno, me parece que ese patrón de consumo que empieza a cambiar, veremos hasta dónde llega el acostumbramiento. Tenés ahí algunos datos, ¿no? Del Sí. desplome de venta de lácteos y de carne. Y vos, Cande, después tenés algunos de pymes, de venta de pymes, porque todo forma parte del mismo fenómeno. Carne y leche que además lo que tiene es eso, ¿no? Es lo último que se reemplaza en la mesa o lo último que debería reemplazarse. Dos consumos, uno para los niños y otro porque es la tradición de la mesa argentina. Sí. Y que sin embargo vienen cayendo de manera sostenida. Hay una plaquita, la número 3, que marca este desplome. Recordemos que, porque el gobierno, repito, en esta dinámica de querer jugar con los números, vemos la caída que mencioné, del 12,7%, noviembre contra octubre, es el último dato disponible. Interanual contra un noviembre que ya había sido muy malo, el de 2024, también cae la venta de productos lácteos 3,6%. Y una variación acumulada, o sea, enero, noviembre de 2025, ¿qué pasó? Un aumento del 5,8%. ¿Cuál es la trampa? En el periodo enero-noviembre de 2024 había caído 11%.
Es decir, este leve repunte a partir de especialmente el primer semestre no compensa ni por asomo lo que se había perdido en enero-noviembre de 2024. Apenas había asumido el gobierno de Javier Milei y fue el peor momento de la crisis por impacto en el bolsillo tras la evaluación. Es que, a ver, estadísticamente, si caes, en algún momento cuando comparás contra el peor momento vas a empezar a subir. El tema es que en la Argentina no llega ese momento, porque, por ejemplo, vimos los números, lo charlábamos el jueves o el viernes, los números de industria, que cayeron 8 o 9 puntos respecto al año pasado, que ya había sido el peor año en décadas. Y con consumo está pasando también lo mismo. Cuando se ve un repunte es estadístico. Es que estabas tan al horno que ahora con que se vende un poquitito más, repunta. Pero en muchos rubros todavía no se ve ni siquiera ese repunte. Y algo que no se ve es el cómo se vende. Hay una placa, la placa siguiente, la 4, que es lo que marca cómo se recupera segmento por segmento. Y si uno ve en detenimiento, cae leche fluida, pero uno ve que en queso se recupera. Incluso recupera un poco del periodo 2023. Lo que me decían en la cadena es que muchas de las ventas refiere a categoría, pero el producto en sí baja la calidad. Es decir, las personas compran quesos de peor calidad, entonces la categoría en la comparación internal sube, pero no es el mismo queso que compraban antes. Claro. Además, crece mucho la venta de los famosos rallados, esas... Que no es queso. Menos queso que, no sé, un pedazo de carne. Hay que prestar atención porque en estas épocas aparecen los productos que te engañan. Leche rebajada, queso que en realidad está cortado con almidón o con alguna otra cuestión. Sí, que puede contener restos y cualquier cosa menos queso. Bebidas de base láctea. Entonces se recupera incluso a pérdida de rentabilidad de la cadena, que después impacta el problema que tenemos en Santa Fe con las cadenas, con las industrias del sector que están en crisis. A base de promociones hiper ofensivas para poder liberar el stock que tienen, porque si no, no le venden a nadie. Aún así, repito, vemos que de la base de 2023 no se recupera, hasta 5 puntos por debajo después del desplome de 11 puntos respecto a 2024. Entonces, me parece que ese juego de estadísticas es lo que hay que mirar con detenimiento para poder darle la discusión al gobierno de que el consumo sigue planchado y no da muestra de recuperación, sino todo lo contrario. Si no se estuviera en este esquema de promociones tan furiosas por los consumidores, no habría esta recuperación que después impacta en la cadena total y tenemos despidos en Sancor y otras empresas de la cadena. Sí, y ahí también para poner en contexto, destacar algo que le escuché acá a Fer Alonso hace un tiempo, o Alfredo Zayat, alguno de los dos, no me acuerdo. Para ser justo, los dos dicen cosas siempre muy, muy interesantes, pero que explicaba cómo después de la elección, fue Alfredo, después de la elección de octubre hubo un shock de cierre de empresas y de despidos. ¿Por qué? Porque había muchos dueños de empresas que decían, bueno, esperemos a ver qué pasa en la elección. Si vemos que puede llegar a cambiar algo, a haber algún repunte, lo que sea, seguimos, pero si no, nos bajamos. Y que un shock de ese mismo tipo se está viendo ahora, después de las fiestas, con todos los comercios que estaban esperando a que pase la fiesta, que es el momento donde tratás de salvar el año para cerrar. Y vamos a volver a verlo en febrero o marzo con el sector turismo, porque hay muchos que tuvieron una mala temporada el año pasado, aguantaron a llegar a esta para ver si podían recuperarse, pero que si no se recuperan en esta, y Mar del Plata a esta altura ya está en el 65%, que es muy bajo. No me quiero imaginar lo que va a ser febrero. Bueno, obviamente que después de 2 malas temporadas no aguantás un año más hasta la tercera. Desencillás. Porque eso te genera gastos, te genera deudas y demás, con lo cual se vienen nuevos shocks recesivos hasta marzo, cuando arranque el año y veremos qué nos depara. ¿Cómo viene el tema pymes ahí? Te iba a decir, en relación a esto, este índice de ventas minoristas que saca CAME todos los meses, marca de nuevo una caída en diciembre cuando vemos el número interanual. Lo tenemos en la placa 1, esta variación de 5,2% abajo de diciembre de 2024. Muchas veces hablamos de lo que fue 2024 en términos del ajuste del efecto de esa motosierra. Bueno, diciembre de 2025 está 5,2% abajo incluso de ese mes. Sube en la intermensual, sube en comparación con noviembre, entendiendo que noviembre fue un mes pésimo para las ventas minoristas. Entonces, bueno, era un poco más fácil
ganarle a noviembre de 2025, no se hizo tan fácil ganarle a diciembre de 2024. Pero si pasamos justamente a los rubros en la siguiente placa, vamos a ver que en la interanual casi todos los rubros están en números negativos, con especial, en la placa 2 lo tenemos, con especial énfasis en bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, que cae 15 puntos en relación a el diciembre de 2024. Esos son regalos de Navidad que se dejan de hacer, me parece, ¿no? Está de toda moda. la Es lo primero sensación. que se recorta. Está de moda lo vintage, ¿viste? Es lo primero que se recorta en conjunto con perfumería y textil e indumentaria, ¿no? Que Los tienen primeros también- recortes. Sí, esos son regalos, claramente. Sí, lo hablábamos más temprano con Fer Alonso, el que aumenta en relación interanual es ferretería, materiales eléctricos y de la construcción. Bueno, mucho arreglo, mucho arreglo, no tanta compra, pero bueno, en el caso de textil e indumentaria, incluso durante el año, que tuvo unos primeros meses positivos, el 2025, en ese año que se vendía como la recuperación económica, bueno, incluso en el acumulado del año tiene números en rojo. Entonces, bueno, es una situación muy compleja para el mundo de pequeñas y medianas empresas, que parece mostrar sistemáticamente estos números negativos con un consumo que no arranca. 0,8% igual de ferretería, que sigue siendo un crecimiento marginal. Sí, magro, muy magro, pero tratábamos de explicar, Sí, bueno, sí. cómo puede irle tan mal, pienso, el 15% de bazar, el 9,8% de caída en la perfumería, 8,5% en textil e indumentaria. Estamos hablando en diciembre, mes de regalos, mes de compras. Y que no Sí. sea que la suba marginal en ferreterías porque la gente arregla las cosas que antes cambiaba. Esa es la hipótesis que trazamos con Fer Alonso, porque la realidad es que los números de construcción, bueno, los revisábamos la semana pasada, no es que son números particularmente positivos. Entonces, bueno, hay algo que llama la atención ahí, y tiene que ver con esto, con las unidades productivas que cierran, con ese círculo vicioso, con gente con menos trabajo y por ende con gente con menos consumo. Y alimentos y bebidas también en diciembre significa que hay gente que Y cuando, celebró lo, menos. y cuando lo ves desde el punto de vista. Y eso que tenés del- el aguinaldo en diciembre. Sí, Claro. sí. Y cuando lo ves desde el punto de vista del dueño, el aguinaldo se ha venido casi todo a deudas, ¿no? En Sí. buena parte de la gente. Sí. Totalmente. Desde el punto de vista, de nuevo, el dueño de una pyme, de un comercio y demás, esto también es absolutamente desolador, porque si te querés financiar, las tasas son nuevamente una Sí. locura. La semana pasada saltaron de 60 a 120. Es decir, no pareciera haber ni una soga que te estén tirando para No. decir, che, aguanta un toque Claro. más que ya nos recuperamos. Por eso hacía hincapié en que hace un año te prometían que todo iba a estar mejor y ahora ni siquiera te dicen eso. Te dicen, che, mirá que si no nos seguís apoyando, viene el cuco, vienen los Total. comunistas, viene, bueno, anda a Y saber también hay que cruzar esto más temprano con Lucía Rodríguez Bosch. Revisábamos este informe que salió de Inquilinos Agrupados, de la situación de los inquilinos, porque justamente la propuesta de Javier Milei es una Argentina cada vez más desigual, ¿no? Donde obviamente pesa mucho si vos sos inquilino o si sos propietario de tu vivienda, y mostraba como 1 de cada 4 inquilinos gasta el 60% o más de sus ingresos simplemente en el alquiler. O sea, simplemente en tener un techo para vivir, simplemente en tener un techo para vivir y 3 trabajos que hacen que no estés casi nunca en tu casa, pero que tengas que pagar efectivamente ese valor que, bueno, obviamente está completamente desregulado, y cómo los inquilinos terminaban endeudándose muchas veces con la tarjeta de crédito para poder sostener una vida mínima. Sí. Se ve ahí todos los eslabones de la esclavitud moderna, ¿no? Vivir y laburar para pagar un techo, Sí. y la ida y la vuelta al trabajo y lo mínimo de comida como para no desmayarte en el medio. Y si te sobra algo más, bueno, sos casi un privilegiado en esta Argentina. Pero como se viralizó un video de acá, el destape de una trabajadora en la estación de trenes, está presa ella y le gustaba trabajar más. O sea, a mí me gusta trabajar más, no me molesta, lo cual fantástico por ella. Hay gente que quiere trabajar y tener tiempo para el ocio. Pero además, Y se da ¿trabajar eso, más a eso. cambio de qué? ¿Trabajar Claro, más bueno, a cambio pero, de...? esto que hablaba, esta colonización cultural, ¿no? Contenta porque tenés presa a una expresidenta y después, digamos, para tratar de justificar esto, esta crisis que se está viviendo es, a mí no me molesta trabajar más. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es eso? el peligro del acostumbramiento, ¿no? Que haya un Claro. cambio de la construcción del sentido de la relación de las personas con el trabajo. Claro. A ver, Trabajar, tanto INDEC como sí. estudios privados hablan de que el grueso de los trabajadores ganan, en su gran mayoría, menos de $1.000.000 por mes. Y uno hace las cuentas, digo, de lo que decía acá de alquiler, tarifa, transporte y gasto en comida, y te quedaste sequísimo. ¿Y ahí? No hay más nada. Ya está. Sí.
Y a el tema es que el peligro de que la única solución posible sea tener 3 trabajos como para poder solventar la olla mes a mes. Es que ahí hay un tema que es que aparece en el discurso público una única solución posible, que es esa, y no está apareciendo nada distinto. Lo hablamos acá la otra vez que veíamos un video con un montón de chicos, que creo que era el Destape, que salió a preguntar cuánto ganan y decían 400.000, 600.000. No hay nadie en la oposición que le hable a esos chicos y les digan, chicos, si ustedes ganan más no se va el país a la mierda. Porque Claro. el discurso imperante es, si vos peleás para ganar más, va a haber hiperinflación, se lo va a llevar un sindicalista chorro. O cierra la empresa. Se Claro, cierra la el fondo empresa y te quedás en la calle. Y la verdad es que no, que para que funcione un sistema, incluso bajo las premisas capitalistas y todo lo que quieran, Sí. tiene que haber un salario que represente un ingreso para una vida digna de un trabajador. Lo dice la Constitución Argentina. La Constitución Argentina no dice el salario es lo mínimo que pueda pagarle el empleador al empleado. Dice no, es una retribución que tiene que permitir determinadas seguridades y determinadas garantías. Quedó lejísimo, pero en pandemia en algún momento se trató de instalar el debate de la jornada 4-3. Digo, no, hoy es la jornada 6-1. Pero digo, en algún momento se pensó eso como una posibilidad. está discutiendo en todo el Se mundo. implementa en varios países, pero acá nos gusta trabajar más. Y de La hecho, síntesis de... también en la CAME señalaban que no ven perspectiva que vaya a aumentar el dato de consumo y que los números, así como el que acabamos de ver, el que trae Cande, vaya a continuar en esta senda durante todo el 2026 porque no ven ninguna medida y ningún impulso al poder adquisitivo del salario que permita justamente que estos números pasen de rojo a verde. Entonces, la tendencia es la misma y con una situación comercial que es cada vez más complicada para sostener, ¿no? El comercio de todos estos sectores que han visto que en pleno diciembre, jornada de semanas de fiestas, de regalos, nadie ha comprado. Así es. Pasemos, Tano, por favor, de nuevo los números y los contactos para colaborar. Dejémosle un segundo quieto en vez del scroll, porque hay gente que me dice que no llega a anotarlo, así que pongámoslo en pantalla plana un segundo. Así el que quiera colaborar puede ver bien todos los distintos contactos que hay. Estos contactos, como ya explicamos antes, están absolutamente chequeados, porque el año pasado hubo gente que se quiso aprovechar de esto Sí. para hacer estafas. Todos estos contactos que aparecen aquí implican un aporte directo a quienes están luchando contra el fuego y ayudando a quienes lo perdieron todo, así que me parece que está bueno que quienes puedan lo puedan hacer. Ahora, si no, en un minutito en la cuenta de Twitter del Destape Radio va a estar publicado y de esta manera, bueno, cada uno en su posibilidad aporta un poco en esta lucha de la gente que está perdiéndolo todo allí en el sur argentino. Algo que, esto lo comenté al principio del programa y lo voy a repetir porque se conecta con las inundaciones que hubo en Corrientes hace 2 semanas, Sí. se conecta. Estamos viviendo en un mundo donde estos episodios extremos van a ser cada vez más frecuentes y más extremos. Sí, totalmente. Y eso es parte del cambio climático que este gobierno niega. Y también es parte de esas crisis concéntricas de las que yo hablaba, porque hoy está más que probado que el principal vector del consumo energético, de la contaminación y demás, tiene que ver con las actividades de las industrias y las corporaciones que hacen a estos supermillonarios, a los 5, 10, 20, 50 tipos más ricos del planeta, justamente lo que son. Y en parte pudieron acelerar en los últimos años esa acumulación de dinero porque ese mismo dinero lo reinvertían en la política para condicionar a políticos que deshagan regulaciones, que deroguen leyes, como está pasando en la Argentina. Y no nos olvidemos que el plan Confeso, que es parte de un programa que por ahora parece solo ser una idea de este gobierno, es que en la Patagonia se instalen las empresas de inteligencia artificial. Así es. Que utilicen los recursos naturales y las condiciones climáticas de temperatura sobre todo para instalarse allí, que son justamente una industria que requiere mucha, pero mucha agua. Recursos naturales y condiciones climáticas muy similares a los de Groenlandia. Digo, también para tener en cuenta, porque todo tiene mucho que ver con todo en esta época, lamentablemente. Y Demian Reidel, el impulsor por el mundo, el embajador Sí, por el mundo de del esas plan inversiones, del plan nuclear para la inteligencia artificial, dijo en el World Economic Forum, dijo, en la Patagonia, bueno, tenemos todos los recursos, lástima que tenemos Argentina. Así es, un tipo incansable, día y noche trabajando por el país.
No sé por qué se ríen. Vamos Para a no llorar, Nico, para no hablar un llorar. poco, Alan, de cómo sigue la política, Sí. porque ya empieza a haber algún movimiento, ya alguno vuelve de las vacaciones, prendemos la tele y aparece algún diputado, No. algún ministro. Vieron que hubo 2 semanas que no aparecía nadie. TN a las 10 de la noche era el desierto de Arizona, pero están volviendo a aparecer de a poquito. Y muchos están en la costa y la rosca se ha trasladado también a la costa atlántica, con no solamente después lo que es en Uruguay, en Punta del Este, también vamos a profundizar seguramente en esta semana lo que está pasando, lo que se está conversando en Punta del Este, pero ahora vamos a hacer énfasis en lo que ha pasado, sobre todo el fin de semana en Mar del Plata, porque está el objetivo del gobierno por estas horas político es que se apruebe la reforma laboral en febrero. Sí, lograr la media sanción en el Senado el 11 de febrero y luego la semana siguiente en diputados. A eso se están abocando y eso hay una estrategia de distintas puntas, ¿no?, que están en este momento trabajando solapadamente. Una es la de Patricia Bullrich, que está de gira, estuvo en Mar del Plata el sábado y hizo un conversatorio de preguntas y respuestas con empresarios. Se reunió, arranquemos por el tuit, en este caso de Patricia Bullrich, que justamente estuvo con empresarios de distintas empresas que nacieron en Mar del Plata, pero que hoy tienen perspectiva, que tienen exportación o que tienen además presencia en otros países del mundo. Bueno, estuvo con los de... ¿Es mute o mute? ¿Cómo le dicen los Mute. jóvenes? La gente dice Nadie mute, le ¿no? dice Mute, Same, Mute, no. Wilde. Alan. Bueno, Un montón. Yo la otra vez dije Hudson y me gastaron. Y Bien Harlem. gastado, bien Y sí. gastado. Ya estamos, ¿ves que te colonizan? Sí, ¿Ves ¿viste? que empezás a hablar en inglés? No. Una cosa de locos. Entonces, estuvo Yo dije con Golden los... Globes a la mañana igual, así que eso es peor. Globo de oro. El Los globo de oro, rooftop también, chico. en vez de decir terraza, arrancamos con el rooftop. Igual no hace falta, perdón, pero viene porque lo acabas de decir, no hace falta irse a otro idioma. Recién decías, Patricia Bullrich tuvo un conversatorio, una charla. Una charla, ¿qué es eso de conversatorio? Pero, 42 años estuve hasta escuchar esa palabra. El ¿Se puede flyer. vivir sin decir conversatorio? Que además es horrible. El flyer decía conversatorio, aunque coincido con todo lo que decís. Diálogo, Entonces, intercambio. pero- Y piensa que agarpa más, ¿viste? Te da un marco más Conversatorio. institucional, más académico. Y Entonces- Pato lo necesita. y Bullrich se reunió entonces con los empresarios de Mute, entonces dice, logró convertirse en uno de los principales escenarios de eventos internacionales del mundo. Después también estuvo con empresas pesqueras, ahora se puede scrollear un poco el tweet. También estuvo con los empresarios de Lucianos, esta cadena de heladerías que también nació en Mar del Plata, y tuvo también un encuentro que ofició, ahí está, con los dueños de Lucianos, y que ofició de alguna manera de esto, ¿no? Que fue como una prueba piloto que se va a empezar a aplicar la senadora, la jefa del bloque de la Libertad Avanza, que es ir a distintos puntos territoriales de la Argentina y tener este diálogo con los empresarios para que sea de preguntas y respuestas sobre la reforma laboral. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que se sumen los empresarios a la militancia a favor de la reforma laboral y que también contribuyan a generar los respaldos que necesitan en el Congreso. Es muy mal pensado pensar que Bullrich está imaginándose en una boleta nacional dentro de 2 Yo años. pensé lo No, ya lo mismo. contamos. O sea, Ok, ok. Ese plan está. Porque digo, ir por todo el Suena país, muy reunirse presidencial. con los empresarios, suena a pasar también la gorra un poquito. Quizás no ahora, pero preparar el terreno. Ella tiene plan A, plan B, plan C. Si a Milei le va bien, candidata a ser compañera de fórmula. Si le va bien también a Milei y Karina Milei lo decide, ser jefa de gobierno porteño. Si a Milei le va mal, ser candidata a presidenta por la derecha. Esos son más. Y ahora también hay un plan, ahí empieza a aparecer el nombre de si no quiere ser candidata a gobernadora. O sea, están todas esas opciones, pero Patricia Bullrich, esto tiene plan A, B, C y hasta D, te diría, según los escenarios. Pero mientras tanto,
Para llegar a eso, ella necesita darle al gobierno buenas noticias en el Senado de la Nación, y ahí es batalla a batalla. Entonces la primera es el 11 de febrero, entonces para llegar al 2027 primero tiene que pasar el 11 de febrero y muchas otras batallas por delante legislativas que les va a imponer la agenda del gobierno en el Congreso. Escuchemos a Patricia Bullrich porque se reunió, entonces decía, con estos empresarios, tuvo este espacio de preguntas y respuestas donde el objetivo era ella hace una exposición sobre la reforma laboral y tiene un ida y vuelta con los distintos hombres de negocios para que no le pase lo que le pasó a Sturzenegger, en definitiva, que aprobó que mete una reforma laboral por decreto y que después nadie se lo usó y tiene que ir IDEA también a Mar del Plata enojado de decirle, che, yo les conseguí este fondo de cese laboral y no lo usa ninguno. Es que era un curro tuyo, le dijeron. Claro. Era algo para vos. Veamos No lo necesitábamos. algunos de los argumentos de Patricia Bullrich a favor de la reforma. El número 7, por ejemplo, donde donde dice que ya el trabajo permanente no existe y que por eso es importante este texto que impulsa la libertad avanza. Así como la modernización la queremos para que la Argentina comience a crear empleo, no tengan, como bien dijo Agustín, se cambió la confianza por el miedo, en este punto es importantísimo entender que hay como una situación en la que las empresas lo que hacen es generar responsabilidades que no son, les dicen en el juicio que no son claras, que no están limitadas, y están claramente limitadas. Y nosotros en este sentido también planteamos, así como queremos que se modernicen las condiciones laborales, también nosotros nos modernizamos. Por ejemplo, Uruguay le puso un límite de años a las indemnizaciones. Puso 8 años. 8, Ahí está digamos, Bullrich, entonces, serían, en uno de sus momentos. si es un sueldo por mes, hizo mucho son énfasis 8 sueldos como en, máximo, un cómo tope. se limita, como la ley lo que hace es aclarar distintos puntos que ponen un freno a lo que llama el gobierno la industria del juicio. Entonces, como en el cálculo de indemnizaciones de ahora en adelante hay un montón de ítems que no van a permanecer. Ese fue como el gran énfasis. Confirmando de que el objetivo es abaratar los despidos, Exacto. no facilitarlos, como dicen. Totalmente. Y ahora veamos el punto número 8, uno de los más aplaudidos de lo que comentó por Patricia Bullrich, es la prevalencia del convenio por empresa. Ese momento fue muy aplaudido por los empresarios ahí en Mar del Plata, y otro fue también cuando dijo que no se iba a poder bloquear más una empresa. Escuchemos. Entonces, en el convenio nacional pasa lo que decía Guillermo. El convenio nacional hace un convenio para todos los gastronómicos de todo el país. Y los gastronómicos de todo el país en realidad están pensando en Buenos Aires, no en todo el país. Piensan en los gastronómicos de Buenos Aires, que le da un poco lo mismo cualquier temporada, ¿no? Entonces, y le ponen las mismas condiciones. Entonces, acá en enero, el gastronómico de Mar del Plata tiene que pagar en enero doble sueldo porque le corresponderían las vacaciones. Y no lo puede cambiar porque Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a haber convenios por empresa, convenios por sector, convenios por actividad, pero sobre todo por empresa. Y ese convenio prevalece sobre el convenio nacional. Es decir, que el convenio de más bajo nivel prevalece sobre el convenio nacional. Ese es un cambio estratégico. Después también se quejó de los sindicalistas, dijo que se la pasan tomando mate, entonces por eso a los delegados se les pone un límite en cuanto a su salario, es el número 9. Cuando se pelean entre sindicatos, en qué sindicato se encuadra y demás, ¡boom!, le cae el bloqueo. Esto también pasó en las industrias lecheras. Sancor en Sunchales era una ciudad enormemente importante. La fundieron Sancor, el sindicato, además de otra cantidad de empresas lácteas más chicas, pero lograron fundirla, la destruyeron. Otro tema que me parece que les va a interesar es porque vieron que uno va a un lugar, uno cuando está en el Estado va al lugar y ve a los delegados sindicales, ¿qué hacen? Toman mate, ¿no? Porque tampoco tienen tanta cosa que hacer. No digo que no tengan que representar y que esté bien que haya representación, pero van a tener un límite de 10 horas mensuales pagas, nada más.
Pero, Pensé que iba a decir de 10 sí. mates. No, claro. Por mes. O sea, o pueden fundir una empresa o toman mate. ¿Qué hacen los sindicatos? Claro, una de dos. Una de dos. Pero además, La funden tomando mate. la empresa La de la funde, claro, Cabilón, está ¿no bien. es la misma empresa que le hacía aportes a su campaña mientras recibía fondos de una persona investigada por narcotráfico? Bueno, esa es la gran empresa láctea que Patricia Bullrich defendió de los tentáculos del sindicalismo. Lácteos Vidal. Sí. Lácteos. Pero acá habló de Sancor. Pero, y ahora- Acá se refería acá dijo específicamente a Sancor. Sunchales. Pero Cuando el chamullo dijo- es el mismo todas las veces. No, es como, claro. si paran va a quebrar la empresa. Ay, capaz anda mal la empresa porque no le venden una leche ni al hijo del dueño, digo. Claro. Capaz, no sé. Cuando dijo otras más chiquitas, me parece ahí estaba Vidal. Ahí está. Ves también lo que termina reconociendo Patricia Bullrich al cierre de esta charla es que no tiene los votos todavía para la reforma laboral. Lo reconoció de dos maneras diferentes. Cuando dijo que tienen que llegar a los 39, que están abiertos a modificaciones, y en un momento también le dice a los propios empresarios, le dije, bueno, yo todo esto que expuse, si hay cambios no me vengan después a mí porque va a ser parte de lo que tenemos que negociar ahora. Escuchemos el 10 donde Patricia Bullrich reconoce que los votos todavía no están. Yo creo que esperemos ahora. Ahora les voy a ir a la Realpolitik, ¿no? Como dicen los alemanes. La Realpolitik Lo sé. es que esto lo tenemos, nosotros somos 21, 20 más juez que se sumó a nuestro interbloque, somos 21. Tenemos que llegar con 37 estás así, ahorcado, ¿viste? Porque es el voto justo. Necesitamos 39. En el presupuesto tuvimos 46, y saltábamos de alegría. Y los otros se quedaron duros, ¿no? Mayán se quedó así, callado, sin poder hablar. Cuando vio los 46 votos, que le encajamos los 46 votos, dijo, bueno, esto no lo puedo creer. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a empezar, nosotros necesitamos juntar estos votos. ¿Y qué nos pasa a nosotros frente a otros? Y esto es importante decirlo, porque algunas veces uno se da cuenta, ¿por qué aceptan cosas? Bueno, Bullrich también estuvo hablando mucho en estos días en la costa y también dijo que van a aceptar modificaciones, que el gobierno va a abrir el diálogo, pero hay un punto clave que no van a negociar y no es específico, sino en materia conceptual. Todo lo que sea continuidad del status quo, dijo Bullrich, no se va a modificar. Es decir, si viene un senador y le pide que el artículo que deroga el estatuto del viajante continúe, eso no lo van a aceptar. Ahora, si hay en la línea del cambio, sí. Si hay O sea, una si piden incorporar latigazos, por ejemplo, y ese tipo de cosas, Sí. ahí se copan. Exactamente. Vayamos al 10, escuchemos Es a increíble. Bullrich también, donde justamente le explica esto a los empresarios de alguna manera, los límites con el que se encuentran en el Senado y con los que se va a encontrar en estos días cuando ya empiece a partir del viernes a reunirse con senadores. A ver. Nosotros tenemos una ley que presentamos que es muy buena, que no es extrema, que no es una ley, es una ley de equilibrio entre la empresa y el trabajador. Ahora empieza la negociación para llegar a los votos necesarios. Así que si alguna de las cosas que yo le dije acá no salen, no me maten. Es que tuvimos que cambiar algunas cosas para llegar a los votos necesarios. Pero yo le puedo asegurar que el 11 de febrero la Argentina va a bajar el riesgo país, va a seguir bajando la inflación, va a tener más superávit, va a poder Bueno, y pagar este su objetivo, deuda, ¿no? va a Que es tener bajar el estabilidad. país en definitiva, por eso el gobierno está tan apurado y tiene a gran parte de sus actores trabajando ahora en el verano por la reforma laboral. Bullrich va a arrancar, ya pone en funcionamiento este viernes una comisión técnica en el Senado para empezar a ver la viabilidad de las distintas propuestas, las distintas modificaciones que les están acercando los senadores dialoguistas. Esta comisión técnica va a estar a cargo de una abogada laboralista que trabaja con ella, Josefina Tajes, y que va a ir en paralelo a la agenda de reuniones que tiene Santilli,
que va a continuar durante toda esta semana. Va a volver a Chubut Santilli, va a estar también hoy en Chaco con Sigliotto, va a ir a Mendoza al cierre de la semana y mañana se reúne con el gobernador de La Pampa. El gobernador de Chaco es Esdero y Sigliotto es el gobernador de La Pampa, con el que se va a reunir mañana. Entonces, allí se solapan. Y en paralelo también está trabajando Lule Menem, Martín Menem, también para ver los votos. Greatest hits. ¿Cómo? Los greatest hits. Sí, porque sobre todo lo que quiere el gobierno es que no solamente pase rápidamente la discusión por el Senado y sea aprobada la reforma laboral, sino que no haya sorpresas en diputados, que es la Cámara que ven con mayor dificultades en general en La Libertad Avanza, sobre todo después de lo que fue la discusión del presupuesto, donde además en diputados fue que tuvieron la sorpresa y las modificaciones más importantes del proyecto de presupuesto. Vamos un segundito, si te parece, con Torres, porque el primer paso de Santilli por la reforma laboral fue Chubut. Sí. En Chubut la agenda se copó por la cuestión de los incendios. Y Torres y Santilli dieron una conferencia conjunta. En el marco de los incendios, Torres fue muy claro en acompañar el proyecto de reforma del Código Penal. Pero veamos primero a Torres como en el tape número 1 acompaña muy enfáticamente la modificación del Código Penal en función de agravar las penas también para quienes inician los incendios, sumándose a la teoría, o en realidad promoviendo la teoría de que eran mapuches o algún miembro de pueblos originarios que habían iniciado los incendios. El compromiso desde la provincia, y lo vamos a pedir a nuestros legisladores que acompañen, está. Pero también tiene que haber compromiso de los funcionarios judiciales. Si tenemos un código penal que nos da la... Entonces, Nacho Torres, que sus legisladores van a acompañar la reforma del Código Penal. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando Santilli empieza a hablar de la reforma laboral. Lo tiene a Torres al lado. Si están viéndonos en YouTube, ven las imágenes. Están Santilli y Torres uno al lado del otro. Santilli empieza a hablar a favor de la reforma laboral y veamos cómo Torres se queda inmóvil, no hace un gesto. Y menos timing, viste, tener la provincia prendida al fuego y... Escuchemos. Que van camino para todos los trabajadores, de todas las áreas. En Argentina lo que necesita es generar trabajo en blanco. Y bueno, Santilli se habla largo sobre la reforma laboral y el gobernador se queda... tieso, no hace un gesto, no hace un ademán ni para un lado ni para el otro, porque justamente Santilli se volvió de Chubut con las manos vacías respecto a la reforma laboral y la posibilidad de que las dos senadoras que responden al gobernador Torres acompañen. En diputados ya está prácticamente descartado que Loma Ávila vaya a acompañar, porque Loma Ávila dijo que la ley es invotable. Él es un diputado de extracción sindical, él viene del sector petrolero, pero en el Senado, que es la primera parada que tiene La Libertad Avanza en materia legislativa por este tema, hay una expectativa de que Terenzi acompañe, o que alguna de las dos senadoras, Cristina también es la de apellido la otra senadora, acompañen, pero insisto, Santilli se volvió con las manos vacías de Torres, un aliado del gobierno, un aliado también del PRO para Santilli, y por eso va a regresar este miércoles, además de para relevar la zona afectada por los incendios. Recordemos que todos estos aliados que aparecen y desaparecen, que dan sus votos en una votación y a la semana siguiente se la sacan y demás, tampoco van a decidir hoy cómo van a votar sus diputados, quizás dentro de un mes y medio o dos, porque esto el gobierno quiere que se empiece a discutir en febrero, pero ya sabemos que muchas veces esos planes terminan teniendo demoras, teniendo otro tipo de ritmo. Y no hay mucha idea tampoco sobre cómo va a estar el país en general cuando se discuta. Sabemos que marzo suelen ser meses complicados. Sabemos también que la economía argentina en términos financieros está floja de papeles, por así decirlo. Se hizo un pago a último momento el viernes pasado de un vencimiento, pero quedan muchos vencimientos por delante, hay muy pocos dólares. Vos mencionabas recién, Alan, en el gobierno, para convencer a los aliados, le dicen, mirá que si aprobamos esto, el riesgo país baja a 400 y arranca la máquina.
Habían dicho lo mismo de la ley de bases. Si aprobamos la ley de bases, arranca la máquina. Habían dicho lo mismo del acuerdo con el FMI. Nos da el acuerdo con el FMI, volvemos al mercado de capitales y arranca la máquina. Habían dicho lo mismo de las elecciones de octubre de este año. Si ganamos las elecciones, volvemos a los mercados y arranca la máquina. Con lo cual, no sabemos si la ley se va a aprobar y si se aprueba, si arranca la máquina. Lo que sí sabemos es que la última vez que la Argentina estuvo tan expuesta, alcanzó con que se resfriara la lira turca para generarnos unos sobresaltos importantes. Y anoche, lo que pasó en Estados Unidos hace quedar una devaluación de la lira turca casi como un mosquito en una habitación llena de dragones. Sí. Porque todo el sistema financiero internacional está en tensión a partir de que ayer el titular de la Reserva Central de Estados Unidos, que vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos, salió prácticamente a decir: Trump me quiere echar, Trump me declara la guerra, casi como si fuera un Martín Redrado, ¿no? Sí, Plantándose. total. Y eso le da una incertidumbre a todo el sistema financiero mundial, pero más una economía expuesta como la Argentina, Cande. Sí, totalmente. Si te parece, arranquemos viendo este tape de Jeremy Powell, que es el director, presidente de la Reserva Federal. Es casi como el Banco Central de Estados Unidos, salvo que no es público, sino que tiene estas especificidades propias de manejar la moneda no solo de Estados Unidos, sino del comercio internacional. Lo tenemos en el tape 4. Voy a ir diciendo lo que dice porque está subtitulado, pero para quienes no están en YouTube, escucharán mi voz y no la de Jeremy. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the Pasémoslo de nuevo y President. lo traduzco. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather Para than lo que following the sirva al preferences of the público y las President. preferencias This is about del whether the Fed will be presidente. able to Esto continue to no set es interest lo rates que based on evidence necesitamos and para seguir economic conditions, continuando con or whether una instead política de monetary autonomía policy will be de directed las tasas de by interés, political pressure or sino que es intimidation. una medida de presión I have served at the contra Federal el Reserve organismo under de la four Reserva administrations, Federal. Yo Republicans estuve and durante Democrats 4 alike. administraciones republicanas, case, I carried out my demócratas, duties without political y fear or en favor, cada momento salí focused sin ningún tipo solely de on our problema. mandate No of tengo price miedo stability and de maximum actuar employment. en base a las necesidades de la sociedad. Public service sometimes requires standing firm in El the servicio face of público threats. a veces requiere I will enfrentar continue to do the estas job the Senate situaciones. confirmed me to do. Esperaré la confirmación del Senado, lo haré con integridad, compromiso para servir a Estados Unidos. Gracias. Básicamente lo que hubo fue una denuncia del gobierno de Trump contra este tipo que es el titular de la Reserva, diciéndole que no hacía lo que el gobierno quería con las tasas y eso era un crimen. Sí. Una denuncia penal por no implementar la política monetaria y de tasas que el gobierno quería. Ese sería, digamos, el trasfondo. Sí, y además el impulsor central de esta citación a Jeremy Powell, que se llama Bill Pult, es una persona bastante complicada, está impulsando controvertidas ideas de política de vivienda e investigando a los enemigos de Trump por fraude hipotecario. Entonces es una situación bastante difícil para Estados Unidos con un enfrentamiento con la Reserva Federal que no es nueva, digamos. Trump en su primera administración también enfrentó a la Fed por justamente no hacer la política monetaria que necesitaban. La política monetaria, sobre todo en relación al control de la tasa de interés. Obviamente cuando la tasa de interés es más baja, hay más movimiento en la economía, hay más crédito, el andar económico es un poco más fácil, y cuando sube la tasa de interés pasa lo contrario, es una situación económica más recesiva. Es un conflicto entre el Estado, o sea, entre el gobierno y la Reserva Federal, Sí. inédito. Inédito Nunca antes en visto. esta forma de avanzar, lo decía el propio Jeremy Powell, que decía, bueno, yo estuve acá 4 administraciones, republicanas, demócratas, yo estuve acá en este cargo, mi cargo está por fuera de las elecciones, por fuera del Poder Ejecutivo, y también en ese sentido, bueno, aprieta sobre una cuestión muy ortodoxa de la economía que tiene que ver con la autonomía del Banco Central, ¿no? Algo que en el gobierno de Cambiemos lo teníamos más presente, ahora que estaba Usili como presidente del Banco Central,
histórico de Caputo, bueno, nos olvidamos de la idea de la autonomía del Banco Central, pero Ya es muy nadie la importante. exige. Ya nadie la exige, pero además. dentro de Argentina, digamos, en el mundo occidental sigue siendo muy importante esa señal de vos poder tener un presidente del Banco Central más allá de las gestiones del Poder Ejecutivo. Pienso en Perú, por ejemplo, que tuvo 9 presidentes en 10 años, pero el presidente del Banco Central siguió siendo el mismo. Entonces eso es muy importante para los mercados, por eso no se entiende por qué Donald Trump avanza tan fuerte contra Jerome Powell, porque en realidad da una señal bastante contradictoria a los mercados financieros. Y esto, claro, puede sumar volatilidad. Completamente, de hecho hoy el dólar se caía para abajo y lo que sube es el oro, la plata, los metales, volviendo si se quiere a un mundo mucho más incierto, es decir, bueno, vuelvo a la base, ¿no? Al core de dónde está el valor, me voy a los metales preciosos. Pero no es algo que va a terminar acá, porque justamente estas acusaciones hay que ver cómo avanzan en este intento de Donald Trump de manejar también la política monetaria de Estados Unidos y qué impacto o cómo va a leer eso el mercado financiero internacional, que en todo momento así de incertidumbre, de conflictividad, se vuelve un poco adverso al riesgo, ¿no? Como que prefiere quedarse, bueno, Claro. me voy al oro, me voy a la plata, me voy a un mineral precioso y que pase un poco ese conflicto por al lado. Te iba a preguntar, viste que en el anuncio que hacía y que vos lo traducías era, bueno, vamos a ver qué dice el Senado, Sí. si había fecha para eso o no, si mientras tanto es una denuncia penal que queda ahí y sigue funcionando todo más o menos como sigue ahora. Sí, va a seguir funcionando, tendrían que sacarlo a él para que haya un cambio, pero obviamente que si vos estás en un enfrentamiento tan directo con Estados Unidos, bueno, parece más limitado tu accionar sobre la tasa de interés, digamos, sería raro que ahora Powell salga y diga, sí, ¿saben qué? Voy a aumentar la tasa de interés, porque es directamente una declaración de guerra. Sí, que es por otra parte lo que hicieron los banqueros centrales de países, los banqueros centrales que respondían a Estados Unidos y que tenían que hacer su tarea en países que pretendían tener otras políticas económicas. Sí. El caso del Banco Central de Brasil, el caso de la Argentina también en su momento. A ver, ya a esta altura del partido, cuando Trump se adjudica ser presidente de Venezuela, que Sí. quiera adjudicarse el control de la política monetaria de Estados Unidos, no extraña. Lo que extraña es que siga habiendo gente que diga los bancos centrales son entidades independientes, cuando claramente esa es una convención que si alguna vez rigió, ya no rige. No, pero es un ataque fuerte. La teoría económica ortodoxa es muy fuerte porque es un avance. Digo, Trump está enfrentado a Powell, casi te diría desde su primera gestión, pero una cosa es pedir sistemáticamente la renuncia de Powell, que es algo que venía haciendo, y otra cosa ya avanzar en una investigación judicial sobre su figura para sacarlo desde el lado del Poder Judicial. El modo de la disputa es un poco libertaria incluso. Me hace acordar a esta pretensión de Milei de que, bueno, si no hay déficit fiscal vas en cana. Sí. Y ahora esta imputación penal contra Powell va como ese paralelismo, ponerle en el modo. Por otro día, no, perdón. No, que por otro, o sea, cualquier economista, de nuevo, más ortodoxo, yo nunca fui de las que levantaba la bandera de la autonomía del Banco Central, porque para mí la política monetaria hace a un programa económico. Pero cualquier economista más ortodoxo te diría que es algo fundamental a la hora de dar señales de estabilidad, de que vos vas a tener una política monetaria más allá de las gestiones que pasen por tu país. Entonces, si esa señal se cambia, se tuerce desde el poder de la moneda que respalda el resto de las monedas, y bueno, estamos enfrentando de nuevo un nuevo orden monetario. ¿Van a venir a comprar más pesos con Besant? No creo que estén en esa. Recordemos, hablando de estos dogmas libertarios que solamente Milei defiende a esta altura del partido, en los últimos días Trump además determinó una intervención muy importante del Poder Ejecutivo sobre la industria de defensa norteamericana, lo comentamos acá la semana pasada, tiene que ver con que se está preparando sin dudas para ir a la guerra, a una guerra más grande. Entonces lo que dijo es, no pueden ni distribuirse dividendos, ni darse bonos, ni subirse los salarios de los ejecutivos. Que es una forma básicamente de obligarte a que reinviertas, a que fabriques más armas, más balas, más misiles, más lo que sea que hagas, más software, lo que sea. Pero también este fin de semana anunció que va a ponerle un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito, porque estaban, anunció la semana pasada también que iba a prohibir las compras corporativas de viviendas.
Digo, medidas que son en realidad cosméticas, no es para no es para salir a decir Trump es peronista, como dicen algunos. Pero que a lo que marcan es que en esta época el pragmatismo obligatorio, en una época en la cual no hay reglas, no hay nada previsible, tenés que estar todo el tiempo recalculando, atarse a dogmas como hace Milei te deja en una desventaja inmensa, porque todos están haciendo lo que haya que hacer para tratar de quedar bien parados en el medio de un terremoto. Y Milei, en vez de hacer eso, se pone a, no sé, a bailar el hula hula en medio del terremoto. Sí, y también hubo protestas muy importantes el fin de semana en Nueva York, sobre todo, en contra de ICE, esta policía que tiene Milei Trump de persecución de los inmigrantes, y después también tuvo una muy mala reunión con las empresas petroleras en las cuales les exigía, les sugería que vayan a invertir en Venezuela. Entonces también tiene esos dos reveses en materia... Y te agrego un dato más. En esa reunión había una parte privada y otra que se hizo pública y se filmó. Y en un momento Marco Rubio, su canciller, le pasa un papelito para que lea en privado, algo que es muy común. Estás en una reunión, querés comentarle algo a tu compañero, lo escribís en un papel, y Trump lo agarró y lo leyó automáticamente. No decía nada comprometido. Y salió del paso Trump, vieron que tiene esa gracia de decir, bueno, acá me dice, escuchá lo que tiene para decir Chevron, ja, y todo eso. Pero muchos lo empezaron a comparar con Biden, que es algo que a Trump le pega bajo la línea de flotación, esa comparación con, estará bien, se queda dormido, entiende lo que está pasando, y en el marco en el cual la interna por la sucesión es feroz, porque Biden no tenía eso. Al contrario, se habían confiado tanto en que el tipo iba a ser candidato nuevamente que ni siquiera tenían un plan B, y cuando apareció lo de Kamala tuvieron que hacerlo mal y pronto. En este caso, literalmente mal y pronto. Acá no, acá tenés a Marco Rubio, a J.D. Vance, el vicepresidente, a Stephen Miller, que es el hombre fuerte de la parte de seguridad, que están todos peleando por ser el próximo, pues saben que el tipo es viejo y que constitucionalmente no puede reelegir, aunque él diga que quiere tener un mandato más. Y como son tres tipos que están muy a la derecha, se corren a la derecha unos a otros, digamos, ¿no? Y eso es lo que explica también un poco esta deriva del último tiempo en el cual todo se está yendo tan al carajo tan rápidamente, porque están corriéndose a la derecha unos a otros entre un facho, un nazi y un nazi. Pero tienen que ser disruptivos, alguno que vaya para el otro lado a ver si agarra. Hace falta, pero va a horrorizar. No podemos esperar que eso suceda al interior del gobierno de Trump. Olvídate. ¿Qué está pasando por aquí hablando de disrupciones en el campamento de Axel Kicillof? Campamento. Sigue siendo, bueno, es una terminología, veníamos hablando, es una terminología. El campamento comunista. Como decir, el bando en el balneario. En el balneario comunista de PBA. ¿Qué está pasando? Bueno, también hoy arranca, hoy se va a mostrar, digamos, en lo que va del año de manera oficial con una actividad. Recordemos que el Año Nuevo lo pasó en la isla Martín García, es un lugar que le gusta muchísimo y que lo viene haciendo hace varios años. No sé si se acuerdan, en algún momento se lo criticó por estar con una remera negra y hacer un asado en la isla Martín García, una isla que, chicos, es es la austeridad hecha isla, tiene muy poquito. Ahí hay es bonita, pero está la residencia del gobernador, digo, esto responde a la provincia de Buenos Aires. Bueno, después de la fiesta, lo que estuvo haciendo la semana pasada, estuvo toda la semana en Mar del Plata, tuvo algunas reuniones que no fueron de tinte públicas, estuvo monitoreando cómo venía el inicio de la temporada de verano. Hoy, lunes, va a estar en Miramar y va a participar de la inauguración de escuelas abiertas de verano. Para decirlo, digamos, en términos llanos, son como colonias públicas que van a funcionar en toda la provincia de Buenos Aires, que alcanzan más o menos a 220.000 niños, niñas y adolescentes, porque es desde a partir de los 3 años hasta los 17 años. Esto también es una ayuda a las familias, a los padres, para que puedan seguir con su jornada laboral. También ahí se les va a implementar el SAE, que es el Sistema Extraordinario de Alimentación que se le da durante el año escolar. Bueno, también va a seguir abierto en las escuelas abiertas de verano, en estas colonias que digo yo. Va a aparecer
en Miramar, estuvo con un perfil bastante bajo y después el miércoles va a tener la primera conferencia de prensa de verano. Lo que suele hacer el gobierno bonaerense durante el verano es dar conferencias de prensa cada 15 días en distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. En este caso va a ser en Villa Gesell, la del miércoles, y primero va a tener una reunión más temprano a la mañana en Mar de Ajó con el sector productivo. También es para ver, para evaluar reuniones como las que vos, Alan, mostrabas con Patricia Bullrich, escuchando a los empresarios. Kicillof tiene el mismo tipo de reuniones, mucho más seguidas tal vez por su forma de hacer gestión. Son reuniones, me ha tocado cubrir algunas, digamos, participar desde afuera, que en momentos de crisis son bastante ásperas, en el sentido de que el gobernador les pide que toda la problemática que está encabezando el sector industrial, las pymes, puede ser por merma del turismo o puede ser por la baja del consumo, entonces que eso repercute puertas adentro, que lo digan públicamente, ¿no? Él lo que dice siempre es: me vienen a pedir ayuda a mí, desde el gobierno funcionamos como escudo y red, tratamos de dar préstamos desde el Banco Provincia, pero necesito que ustedes lo digan abiertamente, porque si no soy el único que alza la voz. Cuando digo que son reuniones ásperas, sobre todo con lo que es el campo, por ejemplo, siempre ha sido muchísimo más crítico Kicillof, y en las propias reuniones, más de una vez les recordó en su momento cuando Néstor Kirchner los salvó en la crisis de que perdieran los campos. Lo menciona esto y le dice, háganlo público, cuando era la campaña contra Milei. Ahora también le pide al sector empresarial que hagan de esta manera, levanten, alcen la voz, para que no sea el único que hable. También hay que ver, va a ser cómo arranca este 2026, si modifica un poco su discurso, porque lo que se sabe de Axel Kicillof es que este año sí va a salir mucho más abiertamente fuera de la provincia de Buenos Aires, al resto de las provincias, y va a empezar con un armado nacional de cara al 2027. El MDF, el Movimiento Derecho al Futuro, su espacio político, es el que va a encabezar este armado, pero él tiene, al igual que Trump, si querés, no tiene reelección. A diferencia de Trump, no va a buscar modificar la Constitución bonaerense, no es algo que se le cruza por la cabeza. No le queda otro camino que el nacional en el 2027. No lo dicen, no te dicen yo quiero ser, obviamente, pero bueno, es uno de los candidatos del peronismo. Así que esta semana arranca con estas actividades, suele hacer mucho más base en la costa estos días, en Mar del Plata, en la sede de Gobernación, y ahí va manteniendo reuniones, sobre todo con intendentes, con los sectores productivos, y el miércoles vamos a tener algunos detalles de cómo viene la temporada de verano. Esto que decías vos, la ocupación hotelera, la cantidad de vehículos que ingresan, el promedio de gastos que tienen los que vacacionan, si se sigue manteniendo esta tendencia de 3 o 4 días, cortitas las vacaciones, ya no de 15 días, casi que quedó en el olvido la quincena. Ayer la ruta 2 para volver colapsada, domingo a la noche. Claro. Mucha gente que se va el fin de semana, viernes, sábado y domingo, que hace eso, escapaditas y va tirando. Metes algún día home. Digo, la semana pasada Scioli, por ejemplo, el secretario de Turismo, secretario, subsecretario, director, ya no sé a dónde quedó su cargo, subía una foto de ahí de Mar del Plata, de la Bristol o de alguna de esas playas céntricas llena. Y si no está llena de Bristol un 6 de enero, tenemos un problema más grande. El tema es que caminabas 500, 600 metros, te alejabas un poco más allá y ahí empezaba a notarse la malaria. Las playas centrales, lo mismo los balnearios más centrales de Pinamar. La primera quincena de enero tienen que estar llenos siempre, porque si no, insisto, estamos hablando ya de otra cosa. No te comas la curva, Nico, de que hubo fotos de Scioli que eran de otros veranos. Eso no además. Fueron del actual, no fueron del actual, así que vamos a ver cómo está la ocupación hotelera. También tenía que acompañar el clima. La semana pasada la verdad que no fue muy buena. Y ahí hay otro punto, porque vos antes, cuando planeabas irte 2 semanas, 20 días, un mes, no te fijabas en el clima. Decías, pero bueno, me tomo enero, me tomo febrero, una quincena, me voy. Ahora, si tenés pensado escaparte 3 días y de repente ves en el pronóstico del tiempo que va a estar fresquito, decís, bueno, me la guardo y voy la semana que viene o la otra, o cuando pueda volver a tomarme un par de días, porque no voy a hacer este esfuerzo enorme, la poca plata que tengo, gastármelos y me voy a tener que quedar encerrado en el hotel. Entonces, todo eso hace que confluya hacia la baja la cifra, a la que obviamente todavía no vamos a conocer por un tiempo, porque falta mucha temporada, que esperamos que sea lo mejor posible.
la verdad, en las redes esta semana se vieron muchos videos de gente que está veraneando en Brasil y que compara precios. Y la verdad es que yo me voy ahora cuando me pueda tomar. Estoy trabajando en el candado. Nico tiene el candado. Yo estoy laburando. Calculo que para principios de febrero voy a poder aflojarlo. Y me voy a la costa. Que viene, ¿de qué año? Me voy a la costa No bonaerense. autorizan, dice acá. ¿De qué año? Pero... Turismo nacional haces. Porque Greta es muy chica, la verdad que toda la cosa es subir un avión, bajar. Pero la verdad es que a veces es más barato irte a pasar unos días a Río de Janeiro que a Mar de las Pampas, literalmente. Igual, incluyendo el aéreo. Toto Caputo no te culparía, así que fíjate, por ahí podés hacer una semanita en Río y otra acá y tenés derecho a disfrutar ahora. Ya tengo todo planeado para la costa atlántica, pero el año que viene veremos. Depende de cuánto esté el dólar. Pequeño detalle. Si sigue habiendo vacaciones. Esas cosas, ¿no? Río, esos derechos. Esos viejos derechos. No, porque pensaba... Mientras escuchaba tu columna sobre Kicillof y que piensa, bueno, cómo hacer y cómo hacer que la gente se... ¿Se acuerdan que al principio de este gobierno hubo, no por parte del gobernador ni de su equipo, pero sí alrededor muchas especulaciones sobre el tema del Pacto de San José, que le permite a la provincia de Buenos Aires o le da a la provincia de Buenos Aires algunas capacidades que no tienen el resto de las provincias porque la Argentina se formó sin la provincia de Buenos Aires y cuando se suma se hizo firmando un pacto que le daba algunas prerrogativas, por ejemplo al Banco Provincia, por ejemplo, y demás. Insisto, esto no es algo que venga del gobernador, nada, es algo que se me ocurrió a mí escuchándote a vos recién. A ver, ¿en qué quilombo me metí? En este contexto, en el cual Estados Unidos dice tomamos Groenlandia, presidente de Venezuela y todo eso, hacer uso de esas herramientas parece algo mucho menos lejano que hace 2 años. No digo que vaya a pasar, no digo que lo estén evaluando, no digo que nada de eso, pero digo, en un mundo donde todo se volvió posible, de repente esos detalles que parecían tramas secundarias, ojo, que pueden volver a aparecer, como cuando aparece en la 5ª temporada un personaje que no había de la mitad de la primera. Lo revivieron. Ojo, te sumo a esta distopía que vos planteás, que hay algo que Kicillof cada tanto dice para desmerecer a Ciudad de Buenos Aires, que le dicen, estas tierras son nuestras. Se las cedimos, ¿viste? No vaya a ser cosa que se le ocurra también apropiarse de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque más de una vez cuando él tiene ganas de bardear un poco a Cava, recuerda parte de esa historia y dice eso. Con lo del Pacto de San José en su momento fue noticia, se instaló en agenda, se hablaba incluso de la moneda propia, ¿te acordás de lo que fue? Incluso se rememoraba el patacón. Gente que se dice experta a hablar del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Da para todo. Me especialicé en eso ahora. Una cosa de locos. Eso en su momento lo desterraron. O sea, estaba presente. No le pidas a Kicillof fue una opinión de esto, es un consejo personal, porque te sale con un 8 horas hablándote de historia y te diciendo, y esto es para redondear. Cada vez que él dice para redondear, calcúlenle 25 minutos más. Y cuando termina entra con Capitanich a darle una mano. Es bastante complejo. Pero bueno, vamos a ver el miércoles. En realidad también es interesante ver cómo se va a referenciar para todo el conflicto internacional que está ocurriendo. Lo ha hecho por redes sociales en la semana pasada, pero bueno, va a tener la primera exposición pública del 2026 en una conferencia que va a encabezar él, donde la excusa, el motivo es la temporada de verano. Lo va a hacer en Villa Gesell, un distrito afín al peronismo. Va a dar números de la ocupación hotelera, pero también siempre lo utiliza para instalar su agenda y hacer alguna crítica o no al gobierno de Javier Milei. Hay que prestar atención a cómo empieza él a moldear su discurso. Bien, mientras nosotros hablamos, sigue vigente el DNU que el último día del año pasado le dio superpoderes a la CIDE y abrió las puertas de la Argentina a los aparatos de vigilancia masiva de Silicon Valley. Alan, ¿hay novedades al respecto? Sí, porque La Rosca también está en la costa vinculada a este tema. Este fin de semana hubo una foto interesante para prestar atención, es la de Santiago Caputo, quien es el principal beneficiado con esta ¿Estaba haciendo cosplay del final de Stranger Things o algo por el estilo? Estrenó look. Yo pensé que se había disfrazado de lesbiana. No, es un montón. Perdón. Es un montón. Pensé que era un cosplay. Ahí está, Santiago Caputo con Cristian Ritondo en Pinamar, en este caso en inauguración de una estación de YPF. Una estación de YPF. Estos eran los que se burlaban cuando inauguraban redes de agua potable. Sí. No era una canilla, era una red de agua potable. Sí.
en el marco de un relanzamiento que está haciendo YPF de todo su esquema de estaciones de servicio, y allí lo tenemos, ¿no? Entonces aprovechó para mostrarse mucho Santiago Caputo con Cristian Ritondo, que está pasando unos días en Pinamar. ¿Por qué es clave esto y por qué lo uno al decreto de la CIDE? Porque justamente el PRO es el bloque que en diputados, recuerden, la última sesión en diputados fue en la que el PRO terminó enojado con La Libertad Avanza. Por el acuerdo por la GN. Exactamente. Y ahora es el que puede traerle sorpresas en esa Cámara, y hay una situación donde todavía el PRO no se definió sobre si está a favor o en contra del decreto de la CIDE. En esta foto, Ritondo no tiene mucha cara de sorpresa, que digamos, ¿no? Digo, no tiene mucha cara de estar evaluando quitarle el banquito a Santiago Caputo en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí está el operativo seducción que estamos viendo in situ, ¿no? Registrado por las cámaras, del principal beneficiado por este decreto y quien puede darle la llave justamente para que tenga plena vigencia y sea ratificado por el Congreso. La Cámara de Diputados es clave. En este momento el gobierno calcula que hay 121 votos en contra ya del proyecto, sin contar todavía a la Unión Cívica Radical, sin contar algún díscolo del PRO que pueda llegar a suceder, aparecer, sin contar tampoco a lo que pueda llegar a ser el MID con Sago y otros espacios. Es decir, 121 votos ya sabe el gobierno que están allí listos para votarle en contra del decreto. Y por eso también lo que vamos a ver y lo que se está empezando a hablar en el Congreso es que la convocatoria a sesiones extraordinarias y se va a postergar más de lo previsto. Porque el gobierno lo que no quiere es que haya una citación de los propios diputados y se autoconvoquen, que consigan quórum, se autoconvoquen y le voten en contra del proyecto. ¿Por qué? Porque pese a que por ahí en el Senado lo pueden ratificar y un amplísimo etcétera, lo que puede pasar es que te puede complicar esta situación financiera de riesgo país. Entonces, tanto esfuerzo están haciendo con la reforma laboral para bajar el riesgo país, para que por ahí, si abren el periodo de sesiones extraordinarias a partir de mediados de febrero, la oposición se te autoconvoca, te voltea el decreto y ya se te dispara el riesgo país y después la reforma laboral te lo vuelve al punto en el que nos encontramos ahora. Bueno, es parte de lo que se está especulando en la mesa política del gobierno, que se adelantó y adelantaron la convocatoria y se van a reunir el viernes en la Casa Rosada, la mesa política. Todavía no se sabe si Karina va a participar porque se va con Milei a el Tour de la Gratitud en Córdoba, que también tiene su primera parada este viernes, pero... ¿A quién se le ocurrió el nombre? Perdón, Tour de la Gratitud. No dejemos pasar esta perlita. Para mí es por el libro de la Gratitudes que está de moda, ¿no? Es una idea de Karina. Es maravilloso. Yo el libro le gustó. Es maravilloso. De hecho, una de las primeras... de hecho, en algunas oportunidades no va Milei, ni siquiera está confirmada la presencia de Milei en las provincias, y va ella, si no me equivoco, a Corrientes. Fue ella como parte del Tour de la Gratitud, como embajadora. Agradece el 3%. La embajadora del agradecimiento no es el acompañamiento en las elecciones nacionales. Y es la forma que han encontrado para hacer campaña por todo el país durante todo el año. Quieren que Milei visite distintas provincias, por lo menos una por mes. Es el objetivo para este año, para mantener la agenda de la militancia. Ojo con los brócolis. Ojo con los brócolis, sí, y que la seguridad previa, todo lo que es la avanzada, que Casa Militar esté bien atenta. Pero, insisto, en este momento el gobierno está también enfocado no solamente en la ofensiva con la reforma laboral, sino también defensiva con el decreto de la CIDE y esto, ¿no? Tanteando y este encuentro entre Ritondo y Caputo, que se mostraron, o sea, si esto vimos ante las cámaras, imagínense lo que pasa por fuera de las cámaras, ¿no? Si vimos esta sintonía gestual, imagínense lo que ocurre por fuera, en medio de esta negociación abierta que hay y en la cual a Ritondo y a Santiago Caputo también tienen intereses en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Santiago Caputo por la interna con Karina Milei y por el lado de Ritondo también por el interés que tiene en ser candidato o tener algún grado de penetración superior allí en la provincia. Bien, sobre la CIDE quería hacer un comentario que me quedó colgado de la semana pasada, porque recuerdan que hubo un tuit de la cuenta oficial de la CIDE
CIDE, que salió a intentar desmentir la nota de una colega, Delfina Sericini, de La Nación. Digo intentar desmentir porque en realidad el texto termina dándole la razón a mucho de lo que se denunciaba, o se contaba, se relataba en la nota de Sericini. Pero hay un fragmento de ese tuit donde dice, en una amenaza velada, por decirlo suave, que para escribir sobre inteligencia se requiere conocimiento y especialización, y recomendó a los periodistas informarse en lugar de arriesgarse a publicar falsedades. Y sería hasta gracioso si no fuera que la persona que escribió ese tuit puso al contador de su padre como director de la CIDE. O sea que aparentemente necesitas mayor calificación para escribir una nota sobre la CIDE que para dirigirla. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder, es un chiste ya. Parece una broma, no es una broma, es trágico. Pero la verdad es que es algo que me parece que no se puede dejar pasar. Desde acá, obviamente, nuestra solidaridad con la colega, sí. pero para bajar un poco a tierra la discusión. Realmente no tiene ni este ni el anterior jefe de la CIDE ningún antecedente de algún tipo de servir para ese rol o de tener experiencia en ese rol, más que haber trabajado con el padre del monotributista en jefe. Bueno, por lo menos absténganse de escribir tweets donde les piden medallas o diplomas a otros. Nos quedan un par de minutos y hay una noticia de último momento. Lo acaba de anunciar el presidente Javier Milei en sus redes sociales. Tiene cuentas oficiales en inglés. No, chaval. ¡Viva la libertad, carajo! Que eso no lo traduce porque dice Welcome to Javier Milei's official English account. ¡Viva la libertad, carajo! No dijo Long live the freedom, motherfuckers, ni nada por el estilo. Y no sé si lo podemos ver, pero viene con un videíto. ¿Podemos poner el videíto? Sí, ahí está. No, y no. El Capitán ANCAP. I'm General ANCAP. Es el disfraz que usaba Milei, ¿se acuerda cuando hacía cosplay? Y ahora es un dibujito animado que invita a la gente a sumarse. Lo curioso es que ahora muestra ese famoso video de la campaña donde decía tal cosa fuera, fotos viejas con Trump, con Elon Musk. Mismo el personaje el Capitán ANCAP de superhéroe. Son todas cosas que no tienen nada que ver con las cosas que puede haber hecho él como presidente. No hay un solo logro, más allá de que salió en un montón de tapas de revistas o se sacó fotos con otros presidentes o con famosos. No hay nada en este video que diga que es presidente la Argentina está mejor, ni mucho menos. Es un culto a la personalidad, sí. Rebajado por el patetismo, pero no por eso menos culto a la personalidad. También es medio triste que se dibuje con un six-pack y el chavo, con abdominales marcados. Y bueno, nada, todos lo conocemos, ¿no? Sí, pero bueno, nada, ya no están contentos, chicos, no sienten que el sueldo les alcanza para más, ya está la cuenta de Milei en inglés. Yo siento vergüenza ajena. Cómodos en el tren, es que está la cuenta de Milei oficial en inglés. ¿Ya vamos a cobrar en dólares? No, pero Milei sí. Esa mentira es hermosa, lo llevó a la presidencia. Ahora, les aviso a toda la audiencia que podamos tener angloparlante. No lo voy a hacer en inglés, lo pueden traducir en YouTube. Si desde esas cuentas oficiales les ofrecen una criptomoneda, no la compren. No la compren. No, es una trampa. Se viene febrero, ya se viene el aniversario. Tenemos que preparar esos especiales. Sí, total. ¿En inglés lo querés, Tano? Ok. If the English official account of President Milei offers you yo no me ¿te imaginas si esto siempre caemos en la misma, pero un presidente del peronismo hacía esto? ¿Sabés que el tour de la gratitud de Kicillof por provincia de Buenos Aires? Te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo porque lo capturé hoy y lo perdí. ¿Vieron que Trump se puso de presidente de Venezuela? Y Mehdi Hassan, que es un periodista muy conocido, es el que le hizo la entrevista a Mondino, donde Mondino dijo, ¿vos estúpido, vos corrupto? Sí. ¿Dónde está Mondino? Todavía no nos dijo cuál de las dos era. ¿Se puede enfocar acá el teléfono directo? A ver. Pero el tweet, básicamente, lo que dice, si se puede hacer zoom in. Zoom. Sí. ¿Se puede? Espera, vos mantenés, Nico, que ahora lo hacemos. Básicamente lo que está diciendo, ahí está, imaginen si Biden lo hacía. Claro. Están ya pasando
Son como las etapas del duelo. Están pasando por las etapas del duelo que nosotros. Bienvenidos a lo que vivimos. Bienvenido. Es como el meme ese que está Jane Franco en la horca y le preguntan al lado, ¿primera vez? Bueno, bienvenidos a Estados Unidos, al tercer mundo. Claro. Pero no literalmente, no queremos que vengan ustedes. No, quédense allá. Quédense allá. No se lo tomen a pecho. Gente, nos vamos, viene Verdades Afiladas y toda la continuidad del Destape. Desde las 7 me encuentran acá haciendo el pase de la tarde. Mañana desde las 10 me encuentran acá haciendo el pase de la mañana. Seguiremos muy atentos a todo lo que está pasando en el sur, a todo lo que está pasando en el mundo. Si pueden colaborar con los brigadistas, con la gente de Perdió Todo, háganlo, aunque sea muy poquito, todo suma, todo ayuda. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en cualquier momento. Chau, chau. Dios. El Destape 1070.